En la cena familiar, mis padres anunciaron que mi hermano, su esposa y sus 3 hijos se mudarían conmigo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora empecemos con la historia. Me llamo Mateo Pérez, tengo 38 años y soy ingeniero civil. No soy de los que se andan con rodeos, ni en la vida ni en la chamba. Mi casa aquí en las afueras de Querétaro es mi orgullo, mi santuario. No es una mansión ostentosa, pero cada ladrillo, cada acabado, lleva una parte de mi sudor y mis ahorros. La diseñé yo mismo. Pasé noches en vela dibujando planos después de jornadas agotadoras en la constructora, y hasta metí mano en la obra cuando el presupuesto no daba para más. Verla terminada, sólida, funcional es una de mis mayores satisfacciones. Aquí encuentro mi paz lejos del ruido, lejos de bueno, lejos de muchas cosas. Mi vida siempre ha sido así, ordenada, planificada. Quizás demasiado para el gusto de mi familia. Para ellos siempre fui Mateo, el serio, el responsable, el que resolvía los problemas en silencio mientras los reflectores apuntaban a otro lado. Ese otro lado siempre fue mi hermano menor, Ricardo, o como le dice mi madre, con un deje de orgullo mal disimulado, mi Ricky. Los recuerdos de la infancia son como fotografías borrosas, pero algunas imágenes son dolorosamente nítidas. El abuelo Francisco, que en paz descanse, tenía 2 terrenos de similar valor, uno junto al otro. Su idea original, la que me comentó una tarde mientras me enseñaba a usar el serrucho, era dividida equitativamente, uno para Ricardo, uno para mí. Pero mi madre, Elena, es una artista de la persuasión o más bien de la manipulación sutil. Recuerdo sus palabras como si fuera ayer en una de esas comidas dominicales, donde la tensión se podía cortar con cuchillo. Papá, piénsalo bien. Mateo es más capaz, más fuerte. Él se abrirá camino donde sea, estoy segura. Ricky, en cambio, él es más sensible, más artístico. Necesita un empujoncito, un terreno mejor ubicado para sus ideas. El abuelo, ya cansado y queriendo evitar conflictos, cedió. Ricardo se quedó con el terreno de la esquina plano, con todos los servicios a la mano. Yo recibí el de al lado con una pendiente considerable y más alejado de la toma de agua. Nunca dije nada. Trabajé el doble, invertí más, pero lo nivelé y construí. Ricardo, por supuesto, vendió el suyo a los pocos años para financiar uno de sus primeros grandes negocios que terminó en nada. Y es que esa ha sido la constante. Hace unos años fue un supuesto negocio de criptomonedas falsas o algo así, una maraña que nunca entendí bien. Lo que sí entendí fue la llamada de mi padre Antonio, con la voz quebrada pidiéndome ayuda porque había tenido que vender su viejo coche y sacar un préstamo personal para cubrir las pérdidas de Ricardo, quien lo había convencido de ser su inversionista principal. Yo, el hermano mayor responsable, tuve que prestarle a mi padre una cantidad significativa que, por supuesto, nunca regresó a mi bolsillo. Mi madre, como siempre, minimizó el desastre. «Ay, Mateo, no seas tan duro. Son enseñanzas de la vida. Tu hermano está aprendiendo el camino de los negocios. Algún día nos dará una gran sorpresa». Pues bien, la gran sorpresa más reciente llegó hace unas semanas en otra de esas comidas familiares que ya empezaba a detestar. Ricardo, más sonriente y engreído que nunca, con Laura, su esposa, colgándose de su brazo como si fuera el próximo Carlos Slim, anunció con bombo y platillo su nueva aventura empresarial. Estaba asociado, según él, con un visionario inversionista internacional, un tal Carlos López, apodado El Tiburón, para desarrollar un ecorres de lujo con club de yates y tiempo compartido en alguna playa virgen de la costa de Oaxaca. Y para esta genialidad, necesitaban una pequeña inversión inicial, que para mi espanto y el visible nerviosismo de mi padre,
Antonio ya estaba considerando muy seriamente garantizar. ¿Cómo no? Con una segunda hipoteca sobre la casa familiar, la única propiedad que les quedaba a mis padres. No pude evitarlo. Comencé a hacer preguntas básicas: estudio de impacto ambiental, permisos de construcción en zona costera, plan de negocios detallado, experiencia previa del Tiburón López en desarrollos de esta magnitud. Las respuestas fueron las de siempre. Ricardo me miró con esa suficiencia que tanto me crispaba. Hermanito, sigues pensando en pequeño. Esto es otro nivel, son relaciones, es visión, no se trata de pegar ladrillos. Mi madre intervino con su habitual cantaleta. Mateo, por Dios, qué envidioso eres. Siempre poniendo peros, siempre tan pesimista. ¿No te da gusto ver a tu hermano triunfar? Buscar un futuro mejor para su familia. Laura añadió su granito de arena con una sonrisita condescendiente. Ay, Mateo, siempre tan terrenal. Hay que soñar en grande, ¿no crees? Mi padre, Antonio, no dijo una palabra, solo bajó la mirada a su plato y suspiró casi imperceptiblemente. Yo me tragué mi frustración, pero una alarma muy potente comenzó a sonar en mi cabeza. Esta vez el desastre podía ser mucho mayor. Como era de esperarse, mi padre no resistió la presión combinada de mi madre y las promesas infladas de Ricardo. A las pocas semanas supe que la segunda hipoteca sobre la casa familiar era un hecho. El dinero, una cantidad que me hizo tragar saliva, voló directamente a las manos de Ricardo, quien a su vez lo transfirió religiosamente a las cuentas del supuesto Tiburón López. Y entonces comenzó el espectáculo. Ricardo y Laura entraron en una especie de frenesí consumista. Lo primero fue una camioneta pick-up de esas enormes del año, color rojo brillante para las relaciones públicas del proyecto y para moverse por los terrenos difíciles de Oaxaca. Según Ricky, poco importaba que el único terreno que pisaba fuera el pavimento de la ciudad y los estacionamientos de los centros comerciales. Luego vinieron las cenas en los restaurantes de moda, la ropa de marca que Laura exhibía con orgullo en sus redes sociales, donde publicaba fotos con filtros exagerados y frases motivacionales sobre perseguir tus sueños y la mentalidad de tiburón. Ver aquello me revolvía el estómago, sabiendo que cada peso gastado provenía del riesgo que corrían mis padres. Mientras ellos vivían su fantasía, yo no podía quedarme de brazos cruzados. La preocupación por mis padres, especialmente por el futuro de su casa, me carcomía. Decidí mover mis hilos. Tengo una prima, Sofía, que es unos años menor que yo. Es diseñadora gráfica, muy inteligente y con muchos contactos en diferentes ambientes, incluyendo el turístico, gracias a algunos proyectos freelance que había realizado. Siempre hemos tenido una buena relación. Ella también había sido testigo silencioso de muchas injusticias familiares y compartía mi escepticismo hacia las genialidades de Ricky. Le conté mis temores y le pedí con mucha discreción si podía ayudarme a investigar al famoso Carlos el Tiburón López. Sofía se lo tomó muy en serio. Un par de semanas después me llamó con noticias preocupantes. Primo me dijo con voz seria: este tipo López es más resbaloso que una anguila enjabonada. No hay registros serios de sus empresas, solo páginas web muy bien diseñadas, pero sin sustancia. Encontré un par de notas en foros de internet de gente en Sudamérica que lo acusa de fraude en proyectos inmobiliarios fantasma y el supuesto Eco Resort en Oaxaca. Nadie en la zona ha oído hablar de él, ni hay permisos solicitados a nombre de López o de alguna de sus empresas fachada. La información confirmaba mis peores sospechas. Mientras tanto, las primeras señales de problemas comenzaron a aparecer en el paraíso de Ricky y Laura. El Tiburón López, con una creatividad digna de un guionista de telenovelas, empezó a solicitar más y más dinero. Primero fue para destrabar unos permisos ejidales que se complicaron inesperadamente. Luego, para adelantar pagos a proveedores estratégicos que aseguren los mejores materiales a precio preferencial. Y después para una pequeña compensación adicional por fluctuaciones cambiarias no previstas. Ricardo, cada vez más nervioso,
pero sin querer admitir que algo andaba mal, presionaba a mi padre Antonio, quien ya no tenía de dónde sacar un centavo más. La atención en casa de mis padres, según me contaba Sofía, que los visitaba de vez en cuando, era palpable. Fue en esos días cuando Laura decidió hacerme una visita sorpresa a mi casa. Llegó una tarde entre semana con una sonrisa forzada y los ojos un poco hinchados, aunque trató de disimularlo con maquillaje. Traía un pretexto bastante burdo. «Ay, Mateo, pasaba por aquí cerca y quise saludarte. Y bueno, ya que estás aquí, quería pedirte un consejo. Tú que eres un hombre de mundo tan centrado». Me hizo pasar a la sala y después de los cumplidos de rigor sobre lo bonita y ordenada que tenía mi casa, fue al grano, o al menos a su versión del grano. Comenzó a halagar mi inteligencia, mi posición tan estable, y lo mucho que te admira Ricky, aunque a veces no lo demuestre. Luego, con voz melosa y un suspiro teatral, soltó la perla. Fíjate que el proyecto de Oaxaca va viento en popa, pero ya sabes cómo son estas cosas grandes. A veces surgen pequeños imprevistos financieros. Y pensaba, bueno, Ricardo, pensaba que quizás tú con tu visión para las inversiones seguras podrías considerar, no sé, invertir una pequeña cantidad, algo simbólico, más que nada para apoyarlo moralmente, para que sienta que su hermano mayor confía en él. La escuché con toda la paciencia que pude reunir, que no era mucha. Cuando terminó su discurso, le hice un par de preguntas sencillas sobre el plan de negocios del Eco Resort, los flujos de efectivo proyectados, el retorno de inversión esperado. Preguntas que cualquier inversionista, por pequeño que fuera, haría. Laura parpadeó, se quedó sin palabras y empezó a divagar sobre la confianza y el potencial ilimitado. Entendí perfectamente la maniobra. Querían más dinero y yo era el siguiente en la lista. Con la mayor cortesía de la que fui capaz, le dije que mis finanzas estaban comprometidas en otros proyectos y que, lamentablemente, no podía ayudarla. Se levantó con una rigidez que delataba su frustración. Se despidió fríamente y se fue. Esa visita solo sirvió para encender otra luz roja en mi tablero personal. La desesperación estaba empezando a hacerlos cometer errores. La situación, lejos de mejorar, se precipitó hacia el abismo con una rapidez alarmante. El dinero de la segunda hipoteca de la casa de mis padres se había esfumado, y Carlos el Tiburón López, al ver que la fuente se secaba, decidió cambiar de táctica. Ya no eran peticiones amables ni excusas elaboradas. Ahora eran exigencias directas, casi matonescas. Un día, mi padre recibió una llamada. Antonio estaba pálido como un papel cuando me lo contó con la voz temblorosa en una visita furtiva que me hizo a mi oficina a escondidas de mi madre. «Mateo, hijo, ese hombre, ese López», llamó balbuceo mi padre con los ojos anegados en una angustia que me partió el alma a pesar de todo. Dijo que si no le conseguimos otros 200,000 pesos para cubrir gastos legales urgentes y proteger la inversión inicial de los buitres de la competencia, tomaría acciones. Habló de abogados, pero también de otro tipo de cobranza extrajudicial. Mencionó que sabía dónde vivíamos, que conocía los movimientos de Ricardo. Mi padre se cubrió la cara con las manos. «Dios mío, Mateo, ¿en qué nos metió tu hermano?» La descripción de mi padre era escalofriante. El tiburón había mostrado sus verdaderos dientes. Ya no era solo un estafador de cuello blanco. Estaba insinuando amenazas físicas, jugando con el miedo más primario. Ricardo, al enterarse, entró en pánico. Pasó de la arrogancia a la histeria en cuestión de segundos. Dejó de contestar las llamadas de López. Se escondía en casa culpando a mi padre por no haberle dado más dinero antes, a mi madre por haberlo presionado e incluso a mí por mi mala vibra que cegaramente había salado el negocio. Laura, por su parte, alternaba entre ataques de llanto y furiosas recriminaciones hacia Ricardo. El ambiente en la casa de mis padres, ya de por sí tenso, se volvió irrespirable. Los 3 niños de Ricky y Laura, mis sobrinos, eran las víctimas silenciosas de ese infierno doméstico, absorbiendo la ansiedad y el miedo como pequeñas esponjas. Y entonces, como era previsible, toda la presión se volcó sobre mí. Mi madre,
Elena. Me llamaba a todas horas. Su tono había cambiado drásticamente. Ya no había rastros de la madre orgullosa del emprendedor Ricky. Ahora era la voz de una mujer desesperada al borde del colapso y recurría a su arsenal al completo de chantaje emocional. «Mateo, tienes que hacer algo por lo que más quieras», me suplicaba entre sollozos. «Tu hermano está amenazado. Esos mafiosos pueden hacerle daño a él, a Laura, a mis nietos. La casa de tu padre, nuestro único patrimonio, está en la cuerda floja por esas deudas. Es tu sangre, Mateo. Vas a dejar que les pase algo». No contenta con sus propias llamadas, empezó a movilizar a la artillería pesada. Tíos, tías, primos lejanos, hasta los padrinos de bautizo de Ricardo, todos convenientemente preocupados, comenzaron a contactarme. El discurso era curiosamente similar. «Mateo, la familia es lo primero. Unidos somos más fuertes. Ricky cometió un error, pero es joven. Tiene derecho a equivocarse. Piensa en tus sobrinos y la infaltable. ¿Qué va a decir la gente?» La presión social, el miedo al que dirán, siempre había sido una herramienta poderosa en manos de mi madre. Yo escuchaba a todos con una paciencia que me asombraba a mí mismo. Expresaba mi profunda preocupación, mi solidaridad con la difícil situación. Pero no ofrecía ninguna solución económica. Les recordaba con la mayor calma posible mis advertencias previas, el historial de Ricardo, la irresponsabilidad de haber hipotecado la casa sin un plan B. Por supuesto, mis palabras caían en oídos sordos o eran interpretadas como frialdad o falta de corazón. Internamente, cada llamada, cada intento de manipulación solidificaba mi resolución. Esto no era solo por dinero, era por respeto, por dignidad. Era la culminación de años de ser el último de la fila, el colchón donde todos caían después de sus estupideces. Decidí que era momento de actuar, pero a mi manera, no a la de ellos. Contacté a un viejo amigo de la universidad, ahora un abogado muy competente en la Ciudad de México, el licenciado Paredes. Le expliqué la situación a grandes rasgos, omitiendo los detalles más sórdidos de las amenazas, pero enfocándome en la necesidad de proteger mi patrimonio y mi futuro de cualquier posible implicación o intento de despojo. Quería estar preparado para lo que viniera. La consulta con el licenciado Paredes fue reveladora. Me habló de estrategias legales, de cómo blindar mis bienes, y me aconsejó cautela y discreción. Sentí por primera vez en mucho tiempo que alguien entendía la complejidad de mi posición sin juzgarme. La maquinaria de mi propio plan de escape comenzaba a ponerse en marcha. Después de varias semanas de asedio telefónico y emocional, mi madre decidió que era hora de la confrontación directa. Me convocó a una cena urgente y estrictamente familiar en su casa. Sabía que no sería una simple comida. El tono de su voz al invitarme era el que usaba cuando estaba a punto de dar un ultimátum. Acepté en parte por un último resquicio de deber filial, pero principalmente porque intuía que esa noche se pondrían todas las cartas sobre la mesa, y yo necesitaba conocer el alcance de sus planes. Llegué a la casa de mis padres, y el ambiente era más denso que una tormenta de verano. Mi padre, Antonio, apenas levantó la vista del mantel cuando entré. Su rostro era una máscara de abatimiento. Ricardo estaba sentado en el sofá con una actitud que pretendía ser de víctima apesadumbrada, pero que a mí me pareció más bien de niño mimado, esperando que le resolvieran el último de sus líos. Laura estaba a su lado, con los ojos enrojecidos, alternando entre carraspeos nerviosos y miradas acusadoras hacia mí. Mis 3 sobrinos, afortunadamente, ya estaban dormidos o en casa de algún otro pariente. Mi madre, Elena, era la única que parecía mantener una extraña compostura, la calma tensa de quien está a punto de jugar su carta más importante. Cenamos casi en silencio, un silencio cargado de reproches no dichos y expectativas opresivas. Finalmente, con los platos de postre a medio comer, mi madre carraspeó, se enderezó en su silla y me miró fijamente. Mateo, hijo, comenzó con esa voz suave y persuasiva que también conocía, la misma que usaba para convencerme de cederle mi bicicleta nueva a Ricardo,
cuando éramos niños, o de prestarle mis ahorros para alguna de sus brillantes ideas adolescentes. Hemos estado pensando mucho, tu padre y yo, y Ricardo también. ¿Claro? Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener toda mi atención. La situación es desesperada, como bien sabes, continuó. Ese hombre, López, no deja de presionar. La deuda de la hipoteca nos está ahogando. Tu hermano está destrozado. Teme por su familia. Ricardo emitió un gemido lastimero perfectamente sincronizado. Y bueno, mi madre suspiró profundamente. Hemos llegado a la conclusión, a la única conclusión posible para salvar a esta familia. La miré esperando el golpe, y llegó con la sutileza de un martillazo. Hijo, dijo. Y su voz adquirió un matiz casi sagrado, como si estuviera revelando una verdad divina. La única solución real, la única forma de salir de este hoyo y proteger a todos, es que vendas tu casa. Me quedé inmóvil. A pesar de que una parte de mí lo esperaba, escucharlo así, tan directamente, tan descaradamente, fue como una bofetada. Ella continuó sin darme tiempo a reaccionar. Piénsalo, Mateo. Tu casa vale un buen dinero. Con esa venta podríamos liquidar la amenaza sobre la nuestra, pagarle a ese López lo que pide para que deje en paz a tu hermano y con lo que sobre, que seguro será bastante, Ricky podría empezar un negocio más pequeño, más seguro aquí en la ciudad, algo que él pueda manejar. Hizo otra pausa, y luego añadió la cereza del pastel con una naturalidad escalofriante. Y claro, mientras tanto, mientras todo se estabiliza, bueno, ellos, Ricardo, Laura y los niños, se mudarían contigo. Bueno, en realidad no. Más bien tú podrías buscarte un departamentito rentado por un tiempo, o incluso quedarte con tu prima Sofía, que te quiere mucho. Y ellos se quedarían en tu casa, que es mucho más grande y cómoda para los niños, ¿no crees? Sería solo por un tiempo hasta que Ricky se recupere. La audacia de la propuesta me dejó sin aliento. No solo querían mi dinero, querían mi casa, mi espacio, mi vida. Querían que yo me sacrificara por completo para enmendar una vez más los errores de Ricardo. Mi padre seguía con la mirada clavada en el mantel. Ricardo ahora me miraba con una mezcla de súplica y una extraña expectativa, como si diera por hecho que yo accedería. Laura me observaba con los ojos brillantes, calculando. En lugar de explotar, de gritarles todas las verdades que se agolpaban en mi garganta, opté por una estrategia diferente, una que había comenzado a gestarse desde mi conversación con el licenciado Paredes. Respiré hondo, y con una calma que no sentía, comencé a hacer preguntas. ¿Y cuánto dinero necesitan exactamente para cubrir todas esas deudas? ¿Tienen un plan detallado? ¿Cómo se garantizaría que una situación así no vuelva a repetirse en 6 meses o en un año? Vender mi casa es un paso enorme. Como bien dices, mamá. Afectaría mi futuro, mis propios planes. ¿Qué pasaría con mis cosas, mis herramientas de trabajo? ¿Los proyectos que tengo en el estudio? Mis preguntas lógicas y directas parecieron descolocarlos un poco. Esperaban una reacción emocional, una negativa rotunda o una aceptación sumisa. No estaban preparados para un análisis frío. Mi madre intentó apelar al sentimentalismo. Mateo, es tu familia la que está en juego. ¿Qué importan esas cosas materiales ahora? Pero yo me mantuve firme en mi tono inquisitivo. Finalmente, después de un largo y tenso silencio, suspiré con teatralidad. Encogí los hombros como si cargara el peso del mundo y dije, con una voz que sonaba resignada, entiendo la gravedad del asunto. Es mi familia y no puedo darles la espalda en un momento así. Vi un brillo de triunfo en los ojos de mi madre y de Ricardo. Pero vender mi casa es una decisión muy seria. Necesito estar completamente seguro de que es la mejor opción y de cómo hacerlo correctamente. Denme una semana, necesito hablar con mi contador, con mi abogado, el licenciado Paredes, para ver la mejor forma de estructurar todo esto. Quizás para minimizar impuestos, o para ver si hay alguna otra figura legal, y también para asegurarme de que todos quedemos protegidos a futuro. Mi madre sonrió ampliamente.
Claro que sí, hijito. Tómate tu tiempo. Sabía que entenderías. Eres un buen hijo, un buen hermano. Ricardo incluso se levantó y me dio una palmada torpe en el hombro. Gracias, carnal. Sabía que no nos fallarías. Esa misma noche, al llegar a mi casa, la sensación de urgencia era abrumadora. Llamé inmediatamente al licenciado Paredes. Licenciado, le dije, necesito que activemos el plan B. Y rápido. Al mismo tiempo, contacté al agente inmobiliario que Sofía me había recomendado, conocido por su discreción y su habilidad para cerrar tratos rápidamente. Le di instrucciones claras. Poner la casa en el mercado de forma inmediata, buscando un comprador solvente, preferiblemente en efectivo, incluso si eso significaba sacrificar un pequeño porcentaje del precio. Ya tenía en mis manos una oferta de trabajo muy interesante para un proyecto grande en Guadalajara. Una oportunidad que había estado considerando seriamente como una forma de cambiar de aires. La propuesta de mi familia fue el catalizador final. Mi plan de escape no solo era necesario, ahora era mi única prioridad. La cuenta regresiva había comenzado. La semana siguiente, aquella infame escena se convirtió en un torbellino de actividad clandestina. Mientras mi familia creía que yo estaba consultando con abogados y contadores para encontrar la mejor manera de sacrificar mi patrimonio en el altar de San Ricardo bendito, yo estaba ejecutando mi propio plan con la precisión de un cirujano. El agente inmobiliario, un hombre llamado Javier Ramírez, resultó ser tan eficiente como Sofía había prometido. Comprendió la urgencia y la necesidad de discreción. En menos de 24 horas ya tenía un par de posibles compradores interesados, atraídos por la calidad de la construcción de mi casa y la oferta de un trato rápido. Las visitas se programaron para los momentos en que yo supuestamente estaba en reuniones de trabajo o consultas legales. Sofía fue mi aliada indispensable en este juego de sombras. Ella era mis ojos y oídos. Me mantenía al tanto de los movimientos y planes de mi familia. «Primo, no tienes idea», me dijo en una llamada susurrada. «Tu mamá ya está haciendo inventario de tus muebles. Ayer le comentó a Laura que tu escritorio de arquitecto quedaría perfecto en la recámara de los niños como mesa de juegos y que tus herramientas de precisión podrían guardarse en el sótano para hacer espacio». Cada comentario de ese tipo era como combustible para mi motor. Sofía también se encargó de distraer a mi madre un par de tardes, invitándola a tomar un café o a ver tiendas, justo cuando Ramírez llevaba a los compradores más serios a ver la casa. Sin su ayuda, la operación habría sido mucho más arriesgada. Mientras tanto, yo tenía que mantener la fachada con mi familia. Les daba largas cuando me preguntaban cómo iban mis consultas. «Es más complicado de lo que parece», les decía con un suspiro fingido. «Hay implicaciones fiscales, temas de plusvalía. Los abogados están revisando cada detalle para que todo salga bien y no tengamos problemas después». Mi madre me instaba a apurarme. «Pero no te tardes mucho, Mateo, que la situación con ese López es una bomba de tiempo». Ricardo, por su parte, ya había empezado a hablar de nuestra nueva casa y de cómo la iba a modernizar un poco. La arrogancia había vuelto con fuerza, seguro de su victoria. A los 4 días, Ramírez me llamó con excelentes noticias. Tenía una oferta en firme de una pareja de médicos recién llegados a la ciudad, con una hija adolescente. Habían quedado encantados con la casa, la distribución, la luz y, sobre todo, con la posibilidad de una posesión rápida. Ofrecían pagar en efectivo una suma muy cercana a mi precio de venta original. Era la oportunidad perfecta. Le di luz verde al licenciado Paredes para que acelerara todos los trámites legales. El licenciado Paredes trabajó con una celeridad impresionante. Revisó la oferta, preparó los contratos, coordinó con la notaría. Todo se manejó con la máxima confidencialidad. El dinero de la venta, una vez concretada, se depositaría directamente en una cuenta bancaria nueva que había abierto en una sucursal en Guadalajara, a donde planeaba mudarme. Mi antigua cuenta, la que mi familia conocía, quedaría con el saldo mínimo. Justo cuando la firma de la venta era inminente, y un día,
Antes de que los nuevos dueños recibieran las llaves, decidí que era momento de dar el siguiente paso en mi actuación. Llamé a mi madre. «¿Mamá?», le dije tratando de que mi voz sonara un poco resignada, pero también decidida. He estado pensando mucho y he hablado largo y tendido con el licenciado Paredes. Creo que sí, lo haré. Venderé la casa. Escuché un grito ahogado de alegría al otro lado de la línea. «Ay, Mateo, hijito, sabía que lo harías. Dios te lo va a pagar». Qué bueno que recapacitaste. Pero continué interrumpiendo su euforia. Necesito poner algunas condiciones claras para protegerlos a ustedes, y también para protegerme a mí en el futuro. Primero, necesito que Ricardo firme un documento legal, un convenio ante notario donde se comprometa a devolverme el dinero en plazos razonables una vez que se estabilice. Y también creo que sería muy importante que él y Laura tomen algún tipo de asesoría o terapia financiera para que esto no vuelva a suceder. Es por su bien. Hubo un silencio. Podía casi oír a mi madre procesando mis condiciones. Y segundo, añadí rápidamente, necesito al menos un par de semanas más, digamos, hasta el primer fin de semana del próximo mes. Tengo que organizar la mudanza de mis cosas más delicadas, mis equipos de trabajo, mis libros, mis planos, y encontrar un lugar temporal donde quedarme mientras busco algo más permanente. No es tan fácil. Mi madre, eufórica con la noticia principal de la venta y cegaramente pensando que mis condiciones eran solo una formalidad que podría negociar o ignorar una vez que Ricardo estuviera instalado en mi casa, aceptó todo sin dudar. «Claro que sí, Mateo. Lo que tú digas, entendemos perfectamente. Tómate el tiempo que necesites. Lo importante es que ya tomaste la decisión correcta. Tu hermano te lo va a agradecer toda la vida». Colgué el teléfono con una extraña mezcla de alivio y un sabor amargo en la boca. La trampa estaba lista. Solo faltaba esperar a que cayeran en ella. Los siguientes 10 días fueron una coreografía precisa de sigilo y determinación. La venta de la casa se firmó ante notario. Los doctores Martínez, los nuevos propietarios, eran una pareja agradable y discreta, que entendieron mi petición de mantener la transacción lo más privada posible hasta la entrega formal de llaves programada para 3 días antes del fin de semana, acordado en que mi hermano supuestamente se mudaría. El dinero, una suma considerable que representaba años de trabajo y sacrificios, estaba seguro en mi nueva cuenta en Guadalajara. Comencé mi propia mudanza de forma casi clandestina. Contraté una empresa de mudanzas pequeña y muy profesional, recomendada por el licenciado Paredes para un servicio nocturno. Durante 2 noches, mientras el barrio dormía, mis pertenencias más valiosas e importantes fueron cuidadosamente empacadas y transportadas a una bodega de almacenamiento temporal en Guadalajara, donde yo mismo las recibiría. Mis herramientas de precisión, mis computadoras con todos mis proyectos de ingeniería, mis libros técnicos, los pocos recuerdos personales que atesoraba. Todo salió de la casa que había sido mi hogar, mi creación. Dejé atrás solo algunos muebles viejos, cosas sin valor sentimental ni económico, lo suficiente para que la casa no pareciera completamente vacía si alguien se asomaba por una ventana. En paralelo, avancé con mis planes en Guadalajara. Oficialicé la aceptación del nuevo puesto de trabajo que comenzaría en 3 semanas. Encontré un departamento amueblado en renta, perfecto para mis necesidades iniciales, cerca de mi nueva oficina. Pagué el depósito y el primer mes de alquiler. Todo encajaba. La única persona al tanto de la totalidad de mi plan, además del licenciado Paredes y Javier Ramírez, era Sofía. Ella estaba impresionada por mi audacia, pero también un poco preocupada por la reacción de la familia cuando se descubriera la verdad. «Primo, esto va a ser una bomba atómica», me dijo en una de nuestras breves y cautelosas llamadas. «Lo sé, Sophie», respondí, «pero a veces las bombas son necesarias para demoler estructuras podridas y empezar de nuevo». También decidí informar a don Ernesto, mi viejo vecino y amigo de mi abuelo. Una tarde lo visité con el pretexto de regalarle algunas plantas que no podía llevarme.
Le conté a grandes rasgos mi decisión de vender y mudarme, omitiendo la parte del engaño a mi familia, pero dejando claro que necesitaba un nuevo comienzo, lejos de ciertas dinámicas tóxicas. Don Ernesto, con su sabiduría de años, pareció entender más de lo que yo decía. «Haces bien, Mateo», me dijo con una media sonrisa triste. «A veces cortar por lo sano es la única medicina. Te deseo lo mejor y no te preocupes por la entrega de la casa a los nuevos dueños. Yo estaré aquí para asegurarme de que todo transcurra en paz y sin contratiempos». Su apoyo, aunque tácito, significó mucho para mí. Mientras tanto, las llamadas de mi madre continuaban, aunque ahora con un tono diferente. Ya no era la súplica desesperada, sino la impaciencia de quien espera que se cumpla una promesa. «¿Cómo vas con la mudanza de tus cositas?» «Hijito», me preguntaba casi a diario, «¿seguro que no necesitas que vayamos a ayudarte a empacar?» Laura está muy emocionada. Ya está pensando en cómo va a decorar el cuarto de los niños y si la cortina de tu estudio combina con los muebles que quieren traer. Cada palabra era una aguja clavándose en mi piel, pero también un recordatorio de por qué estaba haciendo todo esto. Yo respondía con evasivas corteses. «Todo va bien, mamá, no te preocupes, prefiero hacerlo yo solo. A mi ritmo, ya casi termino». Un par de días antes del fatídico fin de semana, Ricardo me llamó. Era la primera vez que hablaba directamente conmigo desde la cena de la propuesta. Su tono era falsamente cordial, casi meloso. «Oye, carnal», dijo, «¿cómo estás? Solo quería saber si necesitas algo para la bueno, ya sabes, para cuando lleguemos el sábado. ¿A qué hora te parece bien que lleguemos con la mudanza? Para no estorbarte mucho con tus últimas cosas». «No te preocupes», Ricardo, le respondí con la misma falsa amabilidad. «Lleguen cuando quieran. Para el sábado al mediodía la casa estará disponible». «Perfecto, hermanito. Eres un tipazo, ya verás. Te lo vamos a compensar», dijo y colgó antes de que yo pudiera añadir nada más. La víspera del engaño había llegado. Todo estaba en su lugar. Yo ya no estaba en Querétaro. Había tomado un vuelo a Guadalajara esa misma mañana después de entregarle simbólicamente las llaves de mi antigua casa a don Ernesto para que él se las diera a los Martínez al día siguiente. Estaba en mi nuevo departamento desempacando las primeras cajas, sintiendo una mezcla de nerviosismo, expectación y una extraña, muy extraña, sensación de libertad. El sábado amaneció soleado en Guadalajara. Yo estaba en mi nuevo departamento terminando de organizar mi estudio cuando mi teléfono, el viejo número que aún mantenía activo precisamente para este día, comenzó a vibrar con insistencia alrededor del mediodía. Decidí ignorarlo por el momento. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo a cientos de kilómetros de distancia en la casa que alguna vez fue mía. Según me reconstruyó Sofía más tarde, y con algunos detalles que don Ernesto me confió después, el espectáculo fue digno de una tragicomedia. Ricardo llegó a mi antigua dirección alrededor de las 12:30, conduciendo un camión de mudanza rentado, visiblemente sobrecargado con los muebles y enseres de su familia. Laura iba en el asiento del copiloto con una expresión de triunfo mal disimulado, mientras los 3 niños, mis sobrinos, miraban con curiosidad desde la cabina. Mi madre, Elena, lo seguía de cerca en su propio coche como una generala, supervisando el desembarco de sus tropas victoriosas. Mi padre, Antonio, curiosamente no estaba presente. Sofía me dijo después que se había excusado con un repentino malestar estomacal, aunque todos sospechamos que era más bien un malestar de conciencia. Con la confianza de quien se sabe dueño y señor, Ricardo estacionó el camión justo frente a la entrada, bloqueando parte de la calle. Él y mi madre descendieron con aires de conquistadores. Se acercaron a la puerta principal, esa puerta de madera sólida que yo mismo había barnizado con tanto esmero. Ricardo ni siquiera se molestó en tocar el timbre. Intentó abrir directamente con una llave que obviamente ya no correspondía a la cerradura, pues yo había entregado los juegos completos a los nuevos propietarios. Tras un par de intentos fallidos y un visible fastidio por parte de Ricardo,
Mateo? Hasta para irse deja problemas. Mi madre finalmente tocó el timbre con impaciencia. Unos segundos después, la puerta se abrió. Pero no fui yo quien apareció. En el umbral estaba la doctora Martínez, una mujer de mediana edad, de aspecto amable, pero con una mirada inteligente y firme. «Buenos días», dijo la doctora Martínez con una leve sonrisa interrogante. Ricardo, sin preámbulos, espetó. «Buenas, venimos a instalarnos. Soy el hermano del dueño Mateo Pérez». Se hizo a un lado como esperando que la doctora se apartara para dejarlo pasar. La doctora Martínez frunció ligeramente el ceño. «Disculpe», respondió con cortesía, «pero creo que hay un error. Mi esposo y yo somos los propietarios de esta casa. La compramos hace unas semanas y nos mudamos hace 3 días». Para enfatizar sus palabras, mostró con discreción el llavero con el juego de llaves nuevo. La cara de Ricardo pasó de la arrogancia a la confusión absoluta en una fracción de segundo. «¿Cómo dice? No, debe haber un malentendido. Esta es la casa de mi hermano. Él nos dijo que podíamos mudarnos hoy». Mi madre, que había estado observando la escena con impaciencia, se adelantó. A ver, ¿qué está pasando aquí? Esta casa es de mi hijo Mateo, y él nos la cedió a nosotros, a su hermano y su familia. Usted debe ser alguna inquilina temporal o algo así». «Me temo que no». «Señora», replicó la doctora Martínez manteniendo la calma. «Como le dije a su hijo, nosotros compramos esta propiedad legalmente. Tenemos las escrituras y todos los documentos en regla. El señor Mateo Pérez nos la vendió». En ese momento, según Sofía, que observaba todo desde una distancia prudente desde la esquina, la mandíbula de Ricardo casi golpea el suelo. Mi madre se puso pálida como un fantasma y comenzó a balbucear incoherencias. Laura, que había bajado del camión al ver la discusión, llegó justo a tiempo para escuchar la palabra «vendió su rostro». Se descompuso. Los niños, al percibir la tensión, comenzaron a inquietarse. Fue entonces cuando don Ernesto, mi viejo vecino, alertado por el alboroto y el camión de mudanza mal estacionado, decidió intervenir. Se acercó con su paso lento pero firme. «Buenos días, Elena». Ricardo saludó con una seriedad inusual. «Veo que ya conocieron a los nuevos dueños, los doctores Martínez, personas muy correctas, por cierto». Luego, dirigiéndose a mi familia con una mezcla de tristeza y reproche, añadió: «Mateo tomó sus propias decisiones sobre su propiedad. Creo que deberían respetarlas y no molestar a esta honorable familia». Las palabras de don Ernesto, una figura respetada en el vecindario y amigo de mi difunto abuelo, cayeron como un balde de agua fría. Ya no había lugar a dudas. No era un malentendido. Ricardo explotó en insultos hacia mí, llamándome de todo, mientras mi madre parecía al borde de un ataque de nervios, repitiendo una y otra vez: «No puede ser, él me lo prometió». Mi Mateo no haría esto. Laura rompió en un llanto ruidoso, más de frustración e histeria que de verdadera pena. La escena era un caos. Los vecinos curiosos comenzaban a asomarse por las ventanas. El conductor del camión de mudanza, un hombre corpulento y visiblemente molesto por el tiempo perdido, les preguntó qué iban a hacer con los muebles. Fue en medio de ese pandemonio que mi teléfono, el que tenía en Guadalajara, comenzó a sonar como loco. Una llamada tras otra. Mi madre, Ricardo, Laura. Un número desconocido que supuse sería de algún pariente al que le pasaron el teléfono. Dejé que sonara un rato más, saboreando una extraña mezcla de justicia y una punzada de algo que no llegaba a ser culpa, pero se le parecía. Finalmente respiré hondo y decidí que era hora de la confrontación final. Desde la tranquilidad de mi nuevo estudio en Guadalajara, con el sol de la tarde entrando por la ventana, observé cómo la pantalla de mi viejo teléfono se iluminaba con el nombre de mi madre. Era la 10ª llamada en menos de 5 minutos. Respiré. Me serví un vaso de agua y contesté activando el altavoz. Tenía curiosidad por escuchar el nivel de decibelios que alcanzaría. Mateo Alejandro Pérez Romero. La voz de mi madre taladró el auricular estridente al borde de la histeria.
Tuve que apartar el teléfono ligeramente de mi oreja. ¿Dónde diablos estás? ¿Qué demonios has hecho? Tu hermano está aquí en la calle con un camión lleno de muebles y 3 criaturas. Hay otra gente viviendo en tu casa. Dicen que se las vendiste. Traté de mantener la voz lo más calmada posible, aunque una sonrisa irónica pugnaba por dibujarse en mis labios. Hola, mamá. Qué bueno que me llamas. Ah, así que ya llegaron. ¡Qué puntuales! Y sí, tienes razón en algo, ya no es mi casa. Efectivamente, la vendí. ¿No te parece lógico? Necesitaba el dinero para mi traslado a Guadalajara, para empezar mi nuevo trabajo, para rehacer mi vida. Ya sabes, esas cosas que la gente normal hace. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio tan denso que casi podía masticarse. Podía imaginar la escena. Mi madre con el teléfono pegado a la oreja, la cara desencajada, Ricardo arrebatándoselo con furia. Y así fue. Mateo, hijo de toda tú. La voz de Ricardo, cargada de veneno y frustración, explotó en el altavoz. ¿Cómo pudiste hacernos esta cochinada? Somos tu familia, tu sangre. Tengo 3 hijos, Sea. ¿Qué clase de monstruo eres? Vaya, Ricardo, respondí con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. ¡Qué vocabulario tan florido! Y qué curioso que ahora te acuerdes de que somos familia, ¿no? ¿Dónde estaba ese concepto cuando planeaban despojarme de mi casa, de mi esfuerzo, para solucionar tus metidas de pata? ¿Dónde estaba la hermandad cuando me utilizaban como tu cajero automático personal y tu basurero emocional? Pero tú nos dijiste que la ibas a vender para ayudarnos. Gritó él sonando más como un niño al que le quitan un dulce que como un adulto. Nos diste tu palabra, corrijo, dije firmemente. Les dije que iba a estructurar la venta y que iba a ver la mejor forma. Y lo hice. Encontré la mejor forma para mí. Vendí mi casa. Ricardo, es perfectamente legal. Es absolutamente justo. ¿O de verdad esperaban que se las regalara en bandeja de plata después de cómo han tratado mis bienes y mi persona durante toda mi vida? Después de que planearan echarme a la calle a mí. Escuché un forcejeo y luego la voz de mi madre de nuevo, esta vez más quebrada, intentando el camino de la lástima. Mateo, hijito, por favor, no nos hagas esto. Tu padre está muy mal. Esto lo va a matar. Piensa en tus sobrinos. ¿Dónde van a dormir esta noche? Mamá, dije, y mi voz endureció. Los problemas de papá son consecuencia de sus propias decisiones o de su falta de ellas al permitir que Ricardo lo manipulara una y otra vez. Y mis sobrinos tienen un padre y una madre, ¿no es así? Ricardo y Laura son adultos. Es su responsabilidad encontrar dónde dormir y cómo sacar adelante a sus hijos. Yo ya pagué con creces mi cuota de sacrificios por esta familia. Durante años fui el pilar silencioso, el que arreglaba los platos rotos, el que ponía la otra mejilla. ¿Y para qué? Para que cuando cometieran el error más grande de sus vidas, su única solución fuera devorarme a mí. Hice una pausa tomando aire. Recuerdan el terreno del abuelo, ¿verdad? ¿Recuerdan todos los préstamos que nunca me pagaron? ¿Recuerdan cómo tuvieron que hipotecar su propia casa por las deudas de Ricardo y en lugar de hacerlo recapacitar, decidieron que la solución era que yo perdiera la mía? ¿Recuerdan cómo planeaban quién se quedaría con mi recámara y dónde arrumbarían mis cosas antes y quiera de que yo aceptara su generosa oferta de autoexilio? Pues yo sí lo recuerdo, mamá. Lo recuerdo cada maldito detalle. Querían sacrificarme una vez más en el altar de San Ricardo bendito, el eterno niño prodigio irresponsable. Pues se acabó la devoción. Mamá, esta iglesia cerró sus puertas para ustedes permanentemente. Hubo otro silencio más largo esta vez. Luego la voz de mi madre, fría como el hielo, despojada de toda emoción, excepto quizás de un odio profundo. Ya no eres nuestro hijo, Mateo. Desde este momento reniego de ti. Te maldigo por el daño que nos has hecho. Un dolor agudo, inesperado, me atravesó por un instante. La maldición de una madre. Pero me recompuse rápidamente. Mamá, respondí con una tristeza genuina en la voz.
Creo que ustedes renunciaron a ser mis padres en la práctica hace mucho, mucho tiempo. Yo solo estoy formalizando la separación. Y guárdese sus maldiciones. Creo que ya tienen suficientes problemas con las consecuencias de sus propias decisiones. Adiós, mamá. Adiós, Ricardo. Y antes de que pudieran replicar, colgué. Inmediatamente después bloqueé sus números, bloqueé el de Laura, bloqueé cualquier otro número de la familia que se me ocurrió en ese momento. Apagué el viejo teléfono. Sentí un vacío extraño, pero también una ligereza inmensa, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando durante 38 años. La ruptura era total, y por primera vez, aterradora y extrañamente me sentía libre. Los días que siguieron aquella confrontación telefónica fueron una mezcla de alivio personal y noticias fragmentadas sobre el caos que había desatado en Querétaro. Sofía se convirtió en mi única fuente de información, aunque le pedí que fuera discreta y que no me contara más de lo estrictamente necesario. No quería regodearme en su miseria, pero una parte de mí necesitaba saber que mis acciones habían tenido el impacto que buscaba, un corte limpio, definitivo. Según Sofía, la escena frente a mi antigua casa se prolongó durante un par de horas más. Ricardo, tras los insultos iniciales, pasó a una fase de súplicas patéticas a los nuevos dueños, intentando convencerlos de que lo dejaran guardar sus cosas en el garaje solo por unos días. La doctora Martínez, con una paciencia admirable, pero una firmeza inquebrantable, se negó rotundamente. Mi madre intentó dar un espectáculo de víctima ante los vecinos, llorando y lamentándose de la crueldad de un hijo desnaturalizado. Pero don Ernesto, con un par de frases certeras, puso las cosas en perspectiva, recordando en voz alta algunos de los errores financieros previos de Ricardo, que toda la cuadra conocía de oídas. Finalmente, humillados y derrotados, tuvieron que ordenar al camión de mudanzas que se retirara. ¿A dónde fueron? De vuelta a la casa de mis padres. La misma casa que estaba hipotecada hasta las cejas por culpa de las inversiones de Ricardo. Sofía me contó que la llegada fue apoteósica, muebles apilados en el pequeño patio, cajas invadiendo la sala y un ambiente de recriminaciones que se podía escuchar desde la calle. Antonio, mi padre, que había evitado el ridículo de la mudanza fallida, tuvo que enfrentar la cruda realidad de tener a toda la familia de Ricardo viviendo con ellos en condiciones de hacinamiento extremo. Las semanas siguientes fueron, según los informes esporádicos de Sofía, un infierno en vida para todos ellos. Ricardo, sin dinero y sin perspectivas, culpaba a todo el mundo menos a sí mismo, a mí por traidor, a López por estafador, a sus padres por no haberle dado más, e incluso a Laura, por no haberlo apoyado lo suficiente. Laura, por su parte, estaba al borde de una crisis nerviosa. Las discusiones con Ricardo eran diarias y violentas. Mis sobrinos vivían en medio de esa tensión constante. La situación económica de mis padres se volvió crítica con la segunda hipoteca pesando sobre ellos, y ahora con 4 bocas más que alimentar, porque por supuesto Ricardo no aportaba un solo peso. Sus modestos ahorros de jubilación comenzaron a evaporarse a una velocidad alarmante. Antonio tuvo que empezar a buscar algún trabajo de medio tiempo, algo humillante para un hombre de su edad y con sus problemas de salud. Elena, aunque seguía defendiendo a Ricardo a capa y espada ante el mundo exterior en la intimidad, según Sofía había escuchado de una tía chismosa, se quejaba amargamente de su mala suerte y del sacrificio que estaban haciendo. Mientras tanto, en Guadalajara, mi vida comenzaba a tomar forma. Me sumergí en mi nuevo trabajo con energía renovada. El proyecto era desafiante y gratificante. El ambiente laboral era profesional y respetuoso, un cambio abismal comparado con la toxicidad familiar que había dejado atrás. Comencé a explorar la ciudad, a hacer nuevos conocidos. Incluso me inscribí en un club de senderismo. La sensación de anonimato y libertad era embriagadora. Cambié mi número de teléfono principal, el que usaba para asuntos personales y laborales, y solo se lo di a unas pocas personas de confianza, incluyendo a Sofía y al licenciado Paredes.
un par de meses después de mi partida, Laura, en un acto de desesperación, consiguió mi nuevo número a través de algún pariente incauto al que ciegamente sonsacó con alguna historia lacrimógena. Me llamó una noche llorando desconsoladamente. «Mateo, por favor, tienes que ayudarnos, Timoteo. No tenemos nada. Ricardo no encuentra trabajo. Tus papás ya no pueden más. Los niños lo están pasando muy mal. Por lo que más quieras, un préstamo, lo que sea, solo para salir adelante este mes». Escuché su letanía de desgracias con una mezcla de compasión y una firmeza recién descubierta. «Laura», le respondí con calma, pero sin vacilación. «Lamento mucho la situación por la que están pasando tus hijos, de verdad, pero ese dinero que pides no solucionará nada a largo plazo. Ustedes, Ricardo y tú, son adultos. Tienen que encontrar la manera de salir adelante por sus propios medios. Yo ya pagué mi cuota de sacrificios por esa familia, y créeme, fue una cuota muy alta. Te sugiero con todo respeto que tú misma busques un trabajo. Quizás así las cosas empiecen a cambiar». Hubo un silencio cargado de sorpresa y resentimiento, y luego colgó bruscamente. No volvió a llamar. Sabía que mi decisión era dura, especialmente para mis sobrinos, que no tenían culpa de nada. Pero también sabía que seguir financiando la irresponsabilidad de Ricardo y la ceguera de mis padres solo perpetuaría el ciclo destructivo. A veces el amor más grande implica poner límites, aunque duela, y yo por fin estaba aprendiendo a ponerlos. Pasó un año de tranquilidad, de crecimiento personal y profesional en Guadalajara. Me adapté bien a mi nueva vida. Hice buenos amigos e incluso tuve un par de citas interesantes. Nada serio aún, pero era un comienzo. La sombra de mi familia, aunque presente en algún rincón de mi memoria, ya no dictaba mis días ni mis emociones. Había aprendido a vivir para mí, a priorizar mi paz mental. Las noticias de Querétaro llegaban a cuentagotas, principalmente a través de alguna llamada ocasional de Sofía o de un correo electrónico de don Ernesto, quien me escribía cada tanto para mantenerme al tanto de las cosas importantes del viejo vecindario y de paso para asegurarse de que yo estaba bien. Por ello supe que la situación de mis padres y de la familia de Ricardo había ido de mal en peor. La casa familiar, la que había sido el hogar de mis abuelos, y luego de mis padres durante décadas, finalmente fue embargada por el banco. Antonio y Elena no pudieron seguir pagando la segunda hipoteca que habían contraído para financiar la última quimera de Ricardo, y mucho menos la primera. Fue un golpe devastador, especialmente para mi padre. Tuvieron que mudarse a un pequeño departamento rentado en una zona mucho menos agradable de la ciudad, un lugar estrecho y sombrío que contrastaba dolorosamente con la amplitud y la luz de su antigua casa. Ricardo, según los informes, seguía siendo el mismo. Había conseguido algunos trabajos esporádicos, mal pagados y de corta duración, pero su actitud no cambiaba. Seguía culpando al mundo por sus desgracias, sin asumir la más mínima responsabilidad. Laura, al parecer, había llegado al límite de su resistencia. Sofía me comentó que los rumores de divorcio eran cada vez más fuertes. Laura había comenzado a buscar asesoría legal para conseguir la pensión alimenticia de sus hijos y quizás un poco de paz para ella misma. Era una situación triste, especialmente para los niños, pero inevitable. Un día recibí una llamada de don Ernesto. Su voz sonaba más grave de lo habitual. Mateo me dijo: «Tengo noticias que quizás te duelan, pero creo que debes saberlas. Tu padre, Antonio, está muy enfermo. Parece que todo el estrés y los disgustos de este último año le han pasado una factura muy alta. Está hospitalizado y el diagnóstico no es bueno». Un nudo se formó en mi garganta. A pesar de todo el dolor, de toda la distancia, Antonio seguía siendo mi padre. Sentí una punzada de duda, una oleada de la vieja responsabilidad filial que había intentado ahogar. Debía ofrecer ayuda. Colgué con don Ernesto y pasé varias horas en un torbellino de emociones contradictorias.
Recordé las palabras del licenciado Paredes, quien me había aconsejado encarecidamente evitar cualquier tipo de enredo financiero o emocional con mi familia, si quería preservar mi nueva estabilidad. Recordé las décadas de ser el segundón, el sacrificado. Recordé la frialdad con la que planearon despojarme de mi casa. Finalmente tomé una decisión. No volvería a Querétaro. No me expondría de nuevo a la manipulación y al chantaje emocional. Sin embargo, tampoco podía ignorar por completo la situación. A través del licenciado Paredes y de forma completamente anónima, hice llegar una suma considerable de dinero al hospital donde estaba internado mi padre, destinada a cubrir una parte importante de sus gastos médicos. Fue un gesto de humanidad, no de reconciliación, un punto final a mi deber filial realizado desde la distancia y protegiendo mis propios límites. No hubo agradecimientos ni falta que hacían. Sabía que mi madre, incluso en esas circunstancias, probablemente encontraría la manera de criticar la cantidad o la forma. Unas semanas después, Sofía me llamó para decirme que mi padre había fallecido. Escuché la noticia con una tristeza genuina, pero sin el desgarro que quizás habría sentido en otras circunstancias. Lloré por el padre que tuve y por el que me hubiera gustado tener. Lloré por los buenos momentos, que aunque escasos también existieron. Pero no sentí culpa. Había lo que consideré correcto, lo que necesitaba hacer para sobrevivir y para romper un ciclo que amenazaba con consumirme. No asistí al funeral. Sabía que mi presencia solo generaría más tensión y daría pie a escenas desagradables. Envié flores también de forma anónima. La vida siguió su curso. Laura finalmente se divorció de Ricardo y con mucho esfuerzo comenzó a reconstruir su vida y la de sus hijos, lejos de la influencia tóxica de mi hermano y de mi madre. Ricardo siguió siendo Ricardo, saltando de un problema a otro, siempre buscando a alguien más a quien culpar. Mi madre, según supe, se aferró aún más a él en una codependencia destructiva que probablemente los acompañaría hasta el final de sus días. Yo en Guadalajara encontré mi lugar. Mi trabajo prosperó. Hice amistades sólidas y verdaderas. Eventualmente conocí a una mujer maravillosa, una arquitecta inteligente y sensible, con quien comencé a construir una relación basada en el respeto mutuo y la reciprocidad, cosas que nunca había conocido en mi núcleo familiar. A veces, en noches tranquilas, mientras observo el horizonte de la ciudad desde mi balcón, pienso en todo lo que pasó. No siento alegría por las desgracias de mi familia. Sería mezquino. Pero tampoco siento el peso de la culpa que durante tantos años intentaron imponerme. Siento sobre todo una inmensa paz, la paz de haber tomado las riendas de mi propia vida, de haber elegido mi bienestar por encima de expectativas ajenas. Comprendí que la verdadera lealtad no es el sacrificio ciego, sino el respeto a uno mismo, y que a veces la única forma de salvarse es cortar los lazos que te ahogan, por doloroso que sea el tirón inicial. Aprendí a la mala, pero lo aprendí, que la familia también se elige, y yo elegí construir la mía sobre cimientos de amor, respeto y libertad. Y esa, al final del día, fue mi mayor obra de ingeniería. M.